Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos esta mesa de todos hoy día, lunes 5, después de haber hablado intensamente sobre Venezuela. Vamos a hacer una pausa, como intentamos siempre hacerla en este programa, para parar un poquito en los temas que importan. Y cómo no va a ser importante que estamos a puertas de un cambio de gobierno oficializada, de hecho, por el Tricel, la próxima presidencia de la República a manos de José Antonio Kast. Conversar con los ministros salientes, viendo lo que fue el desempeño de su cargo, cuánto del programa de gobierno finalmente se hizo, cuánto quedó pendiente, cuántos cambios, cuántos giros, cuántas concesiones finalmente o cuánto sentido de realidad hubo que aplicar en definitiva. ¿Cuáles son las preocupaciones para la instalación de un próximo mandato que además es de otro signo político? De eso vamos a conversar en las varias entrevistas que tenemos agendadas con distintos ministros, y hoy día vamos a comenzar a hacerlo con Álvaro García, el ministro de Economía y Energía, biministro en este caso. Álvaro García es uno de los hombres que cruzan varias décadas de nuestra historia política y técnica desde la izquierda chilena, economista, exdirector de presupuesto, exministro durante los gobiernos de la Concertación, ha sido una figura clave en el diseño del Estado moderno y en la conducción macroeconómica y microeconómica del país. Su retorno al primer plano, esta vez en el gobierno de Gabriel Boric, no fue desde el inicio del mandato, como sabemos, sino en una etapa marcada por urgencia, desgaste político y múltiples frentes abiertos. Se sumó tarde al gabinete en un contexto que muchos leyeron como una misión de contención, ordenar, dar señales de certeza y apagar incendios en áreas especialmente sensibles. Primero asumió el Ministerio de Economía en medio de una economía desacelerada, alta inflación, ajuste fiscal y un clima de incertidumbre para la inversión, todo en medio de un contexto electoral. Y luego pasó a encabezar también el Ministerio de Energía tras la compleja y polémica salida de Diego Pardo en una cadena o una cartera más bien atravesada por el incremento de las tarifas eléctricas, la crisis de la permisología, la presión social por las cuentas de la luz y sus alzas y los desafíos de la transición energética. La figura de Álvaro García además conecta proyectos políticos distintos dentro del mismo campo progresista. Fue jefe económico de la campaña presidencial de Carolina Toá, cuyas propuestas de crecimiento, orden fiscal y modernización del Estado dialogan, no siempre sin tensiones, con la agenda transformadora que levantó el actual gobierno. Economía y energía en ese sentido no solo fueron carteras estratégicas, sino también espacios donde se expresó una discusión de fondo sobre crecimiento, certezas, regulación, costos energéticos y viabilidad política de las reformas. Hoy, ante el cierre del gobierno, Álvaro García queda en una posición singular para evaluar qué se prometió, aunque él no fue parte necesariamente de esas promesas, qué se logró y qué se entrega en dos áreas decisivas para el próximo ciclo político. Ministro García, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Connie, un gusto estar contigo. Acérquese bien al micrófono para que podamos escucharnos en esta conversación. Ministro, yo lo describía a usted como un hombre histórico de la socialdemocracia chilena, pero siempre desde una vertiente más bien técnica, ¿verdad? Por ahí tuvo un paso por un ministerio político, que fue la Secretaría General de la Presidencia, recuerdo de todas maneras, pero se incorporó al gobierno ya en una etapa bastante avanzada. Uno, conociendo su trayectoria por el rol que jugó además durante la campaña de Carolina Toá, se imagina que en la instalación del gobierno de Gabriel Boric usted ha tenido bastantes desencuentros, al menos desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Bueno, diferencias, digo yo. Sí, yo diría que hubo un énfasis al principio, o más bien no hubo un énfasis adecuado en materia de crecimiento económico. Sí, desde el día 1 en generación de las condiciones macroeconómicas que el país requería para volver a crecer. Digamos que eso fue porque llegó Mario Marcel a hacerse cargo. Bueno, Mario Marcel estaba a claro. cargo y sin duda influyó en esa decisión, pero fue el conjunto del gobierno que lo hizo, y lo hizo de manera muy radical. Reducir el gasto fiscal en 14% no es una tarea menor, y clave para lo que posteriormente se ha logrado como resultado. Ahora, ¿tiene usted la sensación, Álvaro García, de que el gobierno, quienes integran el gobierno, llegaron, su antecesor Nicolás Grau, que hoy día es el ministro de Hacienda, el equipo político en torno al presidente y el mismo presidente, se convencieron finalmente de que el crecimiento no puede no ser una prioridad para un país como Chile? Sin lugar a dudas, y también hay que reconocer que desde el día 1 se iniciaron importantes tareas para hacer eso posible. No solo en el ámbito macroeconómico, que hubo un enorme esfuerzo de ordenamiento de las cuentas públicas, sino también en promover el crecimiento económico.
yo destacaría primero la creación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que busca algo que el país requiere enormemente, que es diversificar su estructura productiva. Se puso énfasis en el hidrógeno verde, en el litio, en combinar adecuadamente crecimiento con sostenibilidad ambiental, y en todos esos terrenos se avanzó muy significativamente. Desde el día 1 también se inició el programa que terminó en la Ley Marco de Permisos Sectoriales, hoy vigente, y que reduce muy significativamente los tiempos de trámite de los proyectos de inversión. Ambas cosas sumadas han implicado un incremento en las tasas de inversión, que es la única fuente sostenible de crecimiento económico. Probablemente el caso de la llamada permisología, yo no sé si usted se refiere a eso, a la permisología en esos términos, puede ser un concepto que tiene cosas buenas y cosas malas, pero ya agarró una carga negativa. Es bien representativa de esto que desde afuera parecía una suerte de disputa más bien ideológica, ¿verdad? Del medioambientalismo exacerbado, la burocracia, la presencia del Estado a rajatabla, ¿verdad? Aquí no se mueve una hoja sin que yo dé el permiso finalmente, versus el crecimiento, la inversión, aunque ese crecimiento y esa inversión de parte del mundo de la empresa intentara dar cuenta de que también hay una preocupación por la sostenibilidad. A ver, yo no lo veo como contradictorio, la verdad. Yo creo que yo creo que se ha ido desatando ese nudo, digamos. Se ha ido desatando, sí, sin lugar a dudas, y este gobierno hizo una contribución muy importante. Creo que los permisos ambientales, sectoriales, son indispensables para el crecimiento económico sostenible. El problema es que se fueron sumando uno tras otro sin una racionalidad del conjunto. Y por eso llegamos a una situación en que los grandes proyectos de inversión podían tomar una década en aprobarse, lo que ciertamente inhibe su desarrollo. Eso se ha corregido muy sustantivamente, agilizando los trámites públicos sin menoscabar el cumplimiento de la normativa, que creo que es muy importante. Ahora, eso tiene pendientes dos patas súper importantes todavía, si no entiendo mal, ¿verdad? Tenía tres, lo que ya está vigente, que tiene más que ver con la burocracia del Estado, pero también está el sistema de evaluación de impacto ambiental y el tema del Consejo de Monumentos Nacionales, que ha sido llevado hasta a la caricatura máxima, digamos, con las tapitas de Coca-Cola y otras cosas más. ¿Eso sería para el próximo gobierno, ministro? ¿Cree usted que pueda sufrir modificaciones el proyecto, los proyectos que hoy día se están discutiendo? A ver, respecto de los permisos sectoriales, entre los cuales cabe el Consejo de Monumentos Nacionales, primero hay que reconocer que el gobierno no solo implementó una nueva ley que agiliza los proyectos, sino que también hizo una enorme cantidad de acciones para agilizar la operación actual de estos servicios, entre ellos el Consejo de Monumentos Nacionales. Desde el Ministerio de Economía se financiaron personas que fueron a fortalecer los distintos servicios que otorgan permiso de manera muy significativa y se avanzó muy significativamente. Desde inicio del proyecto del gobierno se identificaron proyectos que debían ser agilizados. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía, habían 260 proyectos identificados para ser agilizados en su trámite. Se habían identificado más de 600 gestiones que había que hacer para lograrlo. El 92% de ellas están cumplidas. Así que no solo se generó una nueva estructura legal, sino que también se actuó sobre la operación actual del otorgamiento de permisos. Y en el ámbito ambiental también, habiendo cosas por hacer y un proyecto de ley en el Congreso que busca implementarla, también se avanzó muchísimo. De hecho, este año se van a aprobar la mayor cantidad de proyectos ambientales en la historia del país. ¿Y el hito para usted, ministro Álvaro García, ahí está en finalmente instalar la convicción de que había que desideologizar de alguna manera el trámite, desfanaticarlo eventualmente? ¿Dónde estuvo la clave? Porque hubo un cambio que fue bastante evidente en varios casos. Yo creo que el cambio fue la decisión de tomar el toro por las astas. Esta es una tarea que el gobierno anterior también buscó implementar y realizó algunos instrumentos muy efectivos, pero no se asumió el desafío de buscar reordenarlo en su conjunto. Y eso es lo que este gobierno hizo a través de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que todavía resta
por ser reglamentada. Sí, sí. Hay partes que ya están operativas, otras no, y por lo tanto una de las herencias que el próximo gobierno va a tener que asumir. Cuando usted escuchó durante la campaña presidencial insistentemente hablar de esto, porque fue uno de los temas punta, ¿verdad? Así como fue la seguridad, el crimen organizado, etcétera, el crecimiento siempre se asoció a la discusión respecto de la famosa permisología. ¿Hay algo adicional que usted cree que se puede hacer para profundizar esto? ¿Usted cree que el próximo gobierno tiene espacio para avanzar mucho más allá? ¿O esta es una base sobre la cual debiera seguirse trabajando? Yo creo que en materia de permisos sectoriales lo que resta es implementar lo que está en curso. En el ámbito ambiental creo que todavía tiene que avanzarse en la aprobación del proyecto de ley. Pero los permisos, siendo muy importantes, no son lo que va a determinar el ritmo de crecimiento futuro. Es indispensable hacer muchas cosas que este gobierno va a dejar en curso. Destaco en materia de hidrógeno verde, una nueva industria para Chile que puede cambiar radicalmente su matriz energética. Tenemos un proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, pero que no va a terminar su trámite legislativo, que es indispensable para que esta industria inicie sus operaciones en Chile. Establece un crédito tributario para los que compran hidrógeno verde en Chile. Sí. De no aprobarse ese proyecto de ley, esa industria no va a partir durante el próximo gobierno. Existe también un proyecto de ley ya en sus últimos trámites legislativos que busca financiar la innovación y el desarrollo en Chile, otra tarea indispensable para aumentar la productividad y para diversificar nuestra estructura productiva. El proyecto de ley lo que busca es al menos duplicar la cantidad de recursos que se destinan a este objeto. Nuevamente, no creo que termine por ser aprobado. Estamos haciendo los máximos esfuerzos posibles, pero aunque se apruebe, el próximo gobierno va a ser el responsable de implementarlo. Estos son fundamentos estructurales del crecimiento de largo plazo. Los permisos permiten agilizar la una pata implementación importante, claro. Y es una pata importante, pero no es la perspectiva estratégica del desarrollo nacional. Y cuando usted escuchaba en la campaña al presidente electo y a los encargados de su área económica dejar instalada la idea de que este gobierno simplemente era un desastre y que enfrentábamos también, en definitiva, una emergencia económica, ¿qué le diría a usted hoy día cuando ya hay bastante evidencia, no solo desde la vocería del gobierno, sino también de analistas independientes, de que la situación no es tan mala y que a los arreglos estructurales que se hicieron además se van a sumar elementos medios de suerte, si usted quiere, como el precio del cobre y otras cosas más. Pero eso no depende de nadie más, depende de un contexto que para nosotros se vuelve de alguna manera inmanejable. ¿Qué le dice usted hoy día a las autoridades que van a asumir después de que declararon que el país estaba en una emergencia económica? Bueno, yo le diría lo mismo que hemos venido diciendo desde hace un tiempo, y es que las opiniones que se den, particularmente en materia económica, tienen que ser respaldadas por hechos reales. Y si uno mira la realidad económica actual, verá que por primera vez en muchos años, el año pasado creció la productividad. Por primera vez en muchos años, este año va a crecer la tasa de inversión y de manera muy significativa. El Banco Central en su último IPOM ya señaló que si bien no tiene aún la cifra de incremento en la tasa de crecimiento potencial de la economía chilena, esta va a ser mayor que en el pasado. Y por último, que llevamos 2 años creciendo por sobre la tasa de crecimiento potencial. Es indudable que la situación económica que hereda el próximo gobierno es muchísimo mejor con la que inició este gobierno. Por lo tanto, ¿se pueden estar quedando cortos en su proyección de 4%? No, yo creo que el 4% es una tasa muy exigente para la economía nacional. Hemos visto, por ejemplo, que este año la inversión va a crecer muy significativamente, pero yo creo que con la tasa de crecimiento potencial de la economía chilena, que hoy está en torno al 2%, la próxima investigación que haga el Banco Central va a llevarla a 2,5% o algo así. A pesar de este muy significativo incremento en la inversión. Crecer más rápido es una condición necesaria para el progreso del bienestar de la familia, pero no es una meta fácil de alcanzar. Y yo creo que crecer al 4%, dudo que en los primeros años, sin duda no se va a lograr
con suerte se pudiera lograr al cuarto año, pero no va a ser el ritmo de crecimiento que marque el próximo gobierno. Estamos conversando con el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García. Ministro, usted estuvo en el pasado, estuvo fuera un rato, ¿verdad? Pero observó como observador activo, tuvo que preparar un programa económico de la candidatura de Carolina Toá y ahora vuelve al gobierno. ¿Tiene usted la sensación de que efectivamente este es un Estado con mucha grasa, al que, comillas, le sobra gente, que es mucho más ajustable en materia de recursos? Yo creo que indudablemente el gasto público es perfectible, ¿eh? No en los volúmenes que se piensa y se ha propuesto. Y la mejor prueba de ello es que yo creo que todos los últimos gobiernos, por lo menos los últimos 5 gobiernos, han hecho declaraciones de este tipo y una vez que están en el gobierno se dan cuenta de la enorme inercia que tiene el gasto fiscal. Alrededor del 90% del gasto fiscal está determinado por leyes que para modificarlas hay que modificar esas leyes. Y la gran mayoría de las leyes son de carácter social. Salud, educación, pensiones, Fuerzas Armadas, ahí está prácticamente la totalidad del gasto público. No quiere decir que con esto que no se puedan hacer mejor esas cosas, pero producir cambios radicales en el nivel del gasto público es muy difícil, porque es difícil recortar estos gastos y porque también es necesario incrementar algunos gastos. Lo estamos viendo actualmente con salud, que ha requerido un enorme incremento y que todavía muestra deficiencia. Lo estamos viendo en el sector vivienda, donde de nuevo se ha hecho un enorme incremento, pero hay cientos de miles de familias sin vivienda. Y el empleo público, ministro, que siempre se pone como un ejemplo de por dónde efectivamente se puede hacer un gran recorte. Bueno, yo creo que... Ahí hay un cambio estructural pendiente todavía. Exactamente, claro. Para allá iba. Yo creo que se requiere un nuevo estatuto del funcionariado público. No creo que el grueso de la reducción que se estima requerida del gasto público vaya a provenir de ahí. Ya. Ministro, cuando partió este gobierno, usted no era parte de esa partida, se hablaba mucho se le ponía mucho el apellido de lo justo a muchas cosas. De hecho, está el caso del gas a precio justo y otra serie de cosas justas. ¿Se desarmó un poquitito ese concepto? ¿Se tradujo en otra cosa ese concepto de lo justo? No, yo creo que se avanzó mucho en ese terreno, particularmente en el ámbito... ¿No se renunció a lo justo? No. ¿Se adaptó? A ver, veamos. El principal fuente de justicia para la familia chilena es el nivel de ingreso que reciben cada mes. Durante este gobierno se aumentó muy significativamente el salario mínimo, pero más importante que eso, a mi juicio, es que los salarios reales del conjunto de la familia chilena aumentó año a año y de manera muy, muy significativa. Eso se multiplica por 600.000 empleos generados. Entonces, aumento de salarios con aumento de empleo implica aumento de ingresos de la familia. Si uno vuelve la vista hacia atrás y ve ese periodo en que la pobreza se redujo muy radicalmente y que aumentó la equidad distributiva en Chile, comprobará que el grueso de ese cambio se explica por aumento en el empleo y los salarios. Y eso es justamente lo que ha ocurrido en este gobierno. A eso se le suma la reforma de pensiones, que supera una desigualdad estructural hacia las mujeres en Chile, mejorando las pensiones de todas las familias, pero muy particularmente de las mujeres. Creo que en esos ámbitos sí se ha avanzado en justicia de manera muy significativa. Si hubiera estado usted en economía, ¿hubiera impulsado ese famoso plan del gas a precio justo? Que recordemos, terminó en el año 2022, ¿verdad? Sí. Pero según dijo la otra vez el presidente del ENAP aquí mismo, todavía el Estado mantiene una deuda cercana a los 500 millones de pesos con la empresa. Y está en la preley de presupuesto, pero no se les ha pagado. Se demostró que ENAP no era la empresa requerida para distribuir gas. Y por lo tanto, por esa misma razón se cerró pero ese programa. Pero me imagino que era algo que usted podría haber dicho antes de iniciar. Mire, la verdad yo nunca había trabajado con la industria del gas, no la conocía bien. Ahora me doy cuenta de que hay una capacidad de distribución en el sector privado muchísimo mayor que incluso la demanda del país. Por lo tanto, no tenía mucho sentido crear otro distribuidor adicional.
Ministro, usted llegó a Economía y tuvo que sumar el Ministerio de Energía después de la salida de Diego Pardo, ¿verdad? Que salió, fue acusado constitucionalmente, eso no prosperó, pero finalmente Diego Pardo salió. ¿Qué diagnóstico se ha hecho usted de las dificultades y de las urgencias de energía? Yo entiendo que es una preocupación, ¿verdad? Estamos en un proceso de transición energética al que nos falta meterle muchos componentes todavía. Se ha logrado, hemos tenido avances significativos, pero es un tema. Es un tremendo tema que requiere de cambios muy significativos. Tenemos un grupo de expertos trabajando para heredarle al próximo gobierno una propuesta concreta de cambio en el sector eléctrico con énfasis en dos materias: distribución y transmisión de energía. En ambos casos hay cambios muy estructurales que hacer. Y ambos apuntan a mejorar la calidad y la resiliencia del sistema, que no vuelvan a ocurrir los apagones masivos que tuvimos por incapacidad de nuestra infraestructura. Y esa incapacidad dice relación con el modelo regulatorio que Chile tiene. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cuánto tiene que cambiar? Porque ese es un modelo regulatorio que ha sido mirado desde afuera siempre como una especie de joyita. Claro, las cosas hay que irlas actualizando, las tecnologías van cambiando y las necesidades también. Pero es un modelo que tiene hartas ventajas, ministro, desde el punto de vista económico al menos, ¿verdad? Es un modelo que tuvo muy positivos frutos, pero que ya va a completar casi 50 años de historia. Sí. Y las cosas cambian en 50 años y el modelo no ha cambiado. Y hay muchas cosas que son muy distintas en Chile hoy día. Primero, antes en Chile el grueso de la generación era petróleo y carbón y ocurría en grandes plantas en muy pocos lugares del país. Hoy día la matriz energética está distribuida a lo largo del territorio nacional. Y eso es un cambio estructural muy significativo del cual el sistema no está dando cuenta. Incorporar a los O sea, hoy día se genera energía donde usted quiera. Donde usted quiera. Yo pongo paneles solares en cualquier parte y genero. Por ejemplo, hay mini centrales hidráulicas. O sea, claro. Y la oferta se expandió. Y los pequeños generadores eléctricos están fuera del sistema de planificación eléctrica del país, lo que no tiene mucho sentido. Después hay una empresa modelo que rige la forma en que se tarifica a todas las empresas y no permite que cada productor de energía introduzca cambios positivos. Eso en el mundo ya ha cambiado radicalmente. Los productores de energía pueden hacer propuestas al regulador. Y creo que ese es un avance muy significativo que hacer. Después... Adelante. Es que en la misma lógica, porque podemos seguir con la enumeración, pero ¿qué riesgos ve usted si el próximo gobierno no acelera ciertas decisiones y cuáles le diría usted al próximo gobierno que son las decisivas? Bueno, ya con este grupo de expertos hemos tomado la decisión de cuáles son los dos cambios fundamentales a hacer y nuestro foco, como decía, está en cambiar el sistema regulatorio de la distribución y de la transmisión. Y esos son los dos cambios a nuestro juicio fundamentales que hacer. Tenemos un listado muy largo de acciones para cada uno de esos cambios, pero ambos requieren cambios regulatorios, por lo tanto, de carácter legislativo. Las familias chilenas están pagando una enorme cuenta de la luz, básicamente producto del congelamiento que tuvimos, y eso va a reducirse en los próximos años. Pero Chile está en condiciones de tener una energía mucho más barata que la que actualmente estamos. Y más transparente en su... Porque hemos tenido un tema de transparencia, el problema del sobrecobro que hubo, ¿verdad? Finalmente, y que fue probablemente una de las cosas con las que inauguré usted su llegada al Ministerio de Economía. En su momento también demostró que hay una cierta falta de transparencia. Sí, yo diría falta de transparencia y de participación. En el sistema regulatorio inglés hay dos instituciones que yo encuentro muy atractivas y muy necesarias para el país. Una primera institución son comités de supervisión ciudadana a las empresas eléctricas. Entonces las empresas eléctricas pueden proponerle al regulador, miren, para mejorar la atención a tal lugar yo voy a hacer esta inversión. Y es respaldada
por el Comité de Participación o de Supervisión Ciudadana, por lo tanto le da garantía al regulador. ¿Pero vinculante? Si esa gente se opone. No es vinculante, pero sí es reforzante para el regulador eléctrico. Legitimadora, esa es la palabra. Esa es la palabra. Y segundo, hay un grupo de técnicos que desafía al regulador. Cuando el regulador va a fijar una tarifa o a hacer un cambio legislativo, este grupo de técnicos le dice, mire, aguántese un poquito, ¿por qué no mira esta otra dimensión? O súmele esta cosa. Esas dos instituciones no están presentes en Chile. Yo creo que nos beneficiaríamos mucho de ellas y sin duda le reportaría transparencia al sistema. Se instaló en el oficialismo en algún momento, ministro García, el responsabilizar de manera permanente y muy vehemente, además también a las empresas, como ser las grandes culpables de estos problemas. El blackout en su momento, este problema con el cobro de las tarifas, se amenazó con quitarle la concesión en él. Yo me perdí, ya no sé en qué va eso. ¿Pasó de ser una amenaza a algo más o quedó ahí simplemente en el tintero? Pero aquí también tenemos un tema estructural que es del que usted está dando cuenta. A ver, yo nunca he sido partidario de apuntarle el dedo a un culpable y particularmente en temas tan complejos como el energético, sin duda la responsabilidad es de todos. Las empresas tienen que hacer un aporte, el sistema regulatorio nacional sin duda requiere una transformación muy significativa y para que ello ocurra un acuerdo político es indispensable. Si hemos de mejorar las cosas requerimos el concurso de una multiplicidad de actores en el sector eléctrico, del gobierno, de las empresas, del sistema político, y si uno falta, el cambio no ocurre. ¿Qué pasó con la amenaza del quitarle la concesión el estudio se está haciendo, lo está haciendo la Superintendencia de Electricidad. ¿Pero no se va a terminar de aquí hasta que termine el gobierno? No, sí, yo espero que eso concluya antes de que termine el gobierno. Ministro, nos queda 1 minuto y medio, pero yo quisiera pedirle a usted una reflexión como economista, como hombre de la socialdemocracia chilena, respecto de por qué cuesta que su sector político sea creíble a la hora de hablar de crecimiento. Pero hay un castigo de la gente no le da una mayor credibilidad y además le ha costado mucho en el tiempo al oficialismo en general, y eso incluye al sector base del gobierno. El sector económico del cual yo formo parte y los gobiernos de los cuales he formado parte le han reportado el mayor nivel de crecimiento a Chile en su historia. Entonces, si hay alguien que puede decir nosotros somos capaces de hacer crecer la economía, es este sector político, porque nunca en Chile se ha crecido más que con los gobiernos de este sector político. Sí, claro, de la concertación. Pero en la base política de este gobierno, del presidente Gabriel Boric, se hablaba incluso de decrecimiento. Yo no diría en la base política, habían algunos sectores de este conglomerado político que creían que había que fortalecer la sostenibilidad y eso era en desmedro del ritmo de crecimiento, pero un sector absolutamente minoritario y claramente que no representa ni lo que propone ni lo que hizo este gobierno. ¿Pero le falta, cree usted, a la izquierda en general levantar con convicción la bandera del crecimiento? No creo que sea así. Yo creo que no hay nadie en la izquierda hoy día que no esté convencido que el progreso del bienestar de la familia, que es lo que perseguimos, requiere de más crecimiento. Quiero darle las gracias al viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, por haber estado aquí en Pauta Propia en esta mesa de todos, en la primera conversación que esperamos tener con varios ministros en la lógica de balance, de pasar la cuenta, llámelo como usted quiera, pero en una buena conversación. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Nosotros nos despedimos, nos vamos, cerramos este Pauta Propia y nos encontramos mañana. Chau, chau. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Universidad Diego Portales a la altura de los tiempos, admisión 2026.